Hace 10 años, una mujer echó a su suegra de la casa. Hoy, una década después, lo que encontró en el jardín la dejó sin aliento. ¿Fue un espíritu? ¿Una señal? ¿O algo que nunca debió haber regresado? Quédate hasta el final, porque esta historia no termina como imaginas. La casa olía a canela y madera vieja. Las paredes, cubiertas de fotografías antiguas, temblaban ligeramente con el viento. Era una tarde silenciosa, demasiado silenciosa. Julia, la nuera, llegó con su hijo a la antigua casa del campo. Era la primera vez en años que cruzaba esa puerta. El aire estaba cargado, como si el pasado esperara en cada rincón. El suelo crujió bajo sus pies. Un reloj de péndulo marcaba las 5 en punto. La misma hora en que, según su esposo, todo cambió. El niño corrió por el pasillo, riendo. Julia no reía. Sus ojos recorrieron el pasillo, hasta detenerse frente al viejo espejo ovalado. En el reflejo, algo no encajaba. Ella estaba sola, pero el espejo mostraba dos figuras. Una mujer mayor, detrás de ella. Su corazón golpeó su pecho como un tambor de guerra. Giró bruscamente. Nada. Solo aire y polvo. «Mamá», gritó el niño desde el cuarto del fondo. Julia tragó saliva. Entró en el cuarto. Una mecedora se movía lentamente, sin que nadie la empujara. Encima de la cama, una nota escrita con letra temblorosa. «Volví. ¿Dónde me echaste?» La luz titiló. El niño señaló la esquina oscura. «Mira, abuela me está sonriendo». Julia se congeló. En la sombra, una silueta se formaba. Lenta, nítida. Los mismos ojos fríos de la mujer que juró no volver jamás. La habitación se tornó helada. El aliento de Julia se volvió visible. Dio un paso atrás. La puerta se cerró de golpe. El niño sonreía, como si nada fuera extraño. «Abuela dijo que nos quedaremos a vivir aquí». Una voz susurró al oído de Julia. «No te preocupes, esta vez tú no podrás echarme». La risa retumbó entre las paredes. Seca. Familiar. Julia quiso gritar. Pero su voz ya no le respondía. La sombra avanzó. Su aroma a lavanda podrida llenó la habitación. La mecedora se detuvo. El niño tomó la mano de la silueta y caminó con ella hacia el pasillo oscuro. Julia corrió. Tiró de la manija. La puerta no se abrió. Estaba atrapada. Detrás de ella, el susurro volvió. Más cerca. Más frío. Más real que nunca. Julia temblaba. Sus piernas ya no le respondían. Cayó de rodillas sobre el suelo de madera. El reloj de péndulo comenzó a marcar las horas. 1, 2, 3. Sin detenerse. Las paredes parecían respirar. Las fotos colgadas giraban solas, una por una, hasta que todas mostraron el mismo rostro. El de su suegra. Joven. Vieja. Sonriente. Muerta. Julia se cubrió los oídos. Pero la voz seguía entrando. «Yo crié a ese hombre. Yo te abrí las puertas de esta casa. Y tú me echaste como si fuera basura». Las luces explotaron. Cristales llovieron sobre el suelo. Julia gritó, pero solo dentro de su cabeza. La sombra caminó alrededor de ella. Sus pasos no hacían ruido, pero cada movimiento congelaba el aire. Una mano helada rozó su cuello. Julia sintió el olor agrio de flores marchitas. Y el calor de su cuerpo comenzó a irse. «Ahora vas a entender lo que es ser invisible en tu propia casa». La puerta del armario se abrió sola. Dentro, el niño la miraba desde la oscuridad. Sus ojos eran negros, vacíos. La suegra le habló al niño. «Todo está listo. Ahora es tu turno». El niño asintió. Dio un paso adelante. Y extendió la mano hacia su madre. Julia retrocedió. Chocó contra la pared. Una voz final, en su oído. «Esto apenas comienza». La pared detrás de Julia empezó a agrietarse, como si algo dentro quisiera salir. Polvo cayó sobre su cabello. El niño seguía con la mano extendida. Sus labios se curvaron en una sonrisa desconocida. Lejana. Ajena.
Julia no reconocía a su propio hijo. Sus ojos ya no eran los de un niño. Eran los de alguien que había visto demasiado. Las grietas se abrían más. De ellas salía un murmullo. Voces apagadas. Muchas voces. Llamándola por su nombre. Julia. Julia, vuelve con nosotros. La sombra de la suegra se acercó aún más. Ahora su rostro era claro. Sus arrugas eran profundas, pero sus ojos brillaban con furia. Te di 10 años. 10 años para agradecer. Pero nunca volviste. Julia sollozó. Las lágrimas le ardían. Quiso rezar, pero no recordaba ninguna palabra. La mecedora volvió a moverse. En cada vaivén, un retrato más caía de la pared. Hasta que el último cayó al suelo y se rompió. Era la foto de su boda. En ella, al fondo, la suegra la miraba fijamente. Con la misma mirada que tenía ahora. Esta casa es mía, dijo la sombra. Y tú, Julia, tú solo eres la invitada que nunca supo cuándo irse. El suelo se abrió bajo los pies de Julia. Un abismo oscuro la llamó por su nombre. El viento aulló como si la casa respirara. El niño se arrodilló junto al borde. Abuela dice que estarás mejor allá abajo. Julia gritó. Pero su cuerpo ya caía. Caía sin fin. Sin luz. Sin salida. Mientras caía, el aire se volvía más denso. Cada metro era más oscuro que el anterior. El silencio era tan profundo que dolía. Julia intentó abrir los ojos. Pero todo era negrura. Solo su respiración, cada vez más débil, la mantenía consciente. De pronto, el descenso se detuvo. Flotaba. O al menos, eso creía. Debajo de ella, un suelo apareció lentamente. Hecho de fotografías rotas, cartas quemadas y objetos olvidados. Cada paso que daba crujía con memorias que no quería recordar. Ahí estaba la muñeca que le quitó al niño cuando lloró demasiado. La blusa que su suegra le regaló, que nunca quiso usar. Voces comenzaron a sonar a su alrededor. Susurros. Reproches. Pequeñas frases, lanzadas como cuchillas. Nunca fuiste parte de esta familia. Siempre pensaste que eras mejor. Tu silencio fue más cruel que cualquier palabra. Julia se cubrió los oídos. Corrió. Tropezó con una silla de ruedas oxidada. Y ahí, frente a ella, sentada, estaba su suegra. Más joven. Con una expresión tranquila. Ahora sí tienes tiempo para escucharme. Su voz era serena, pero firme. Como si llevara esperándola años. Julia quiso hablar. Pero su boca no se movía. Solo los ojos le temblaban. La suegra se levantó. Caminó hacia ella. Y la abrazó. Un abrazo helado. Un abrazo de despedida. Pero también, un castigo. Julia sintió que algo le arrebataban del pecho. Un peso. Un calor. Su alma. La suegra le susurró al oído una última vez. Ahora sabrás cómo se siente que te ignoren en tu propia casa. Y al abrir los ojos, Julia ya no era Julia. Estaba de pie en el pasillo. Miraba al niño jugar. Miraba a una nueva mujer entrar por la puerta. Pero nadie la veía. Nadie la escuchaba. Ella ahora era la suegra. Julia intentó hablar. Su voz salió como un suspiro apenas audible. La nueva mujer pasó junto a ella, sin reaccionar. Quiso tocarla. Su mano atravesó el aire, como niebla sin forma. No era cuerpo. Era recuerdo. En el espejo ovalado, su reflejo ya no era el suyo. Era el de una mujer mayor. Ojos tristes. Rostro pálido. Sombra de lo que fue. El niño rió en el salón. Jugaba con bloques. Y a su lado, la nueva mujer, su nuera, ordenaba cajas. Julia flotó hasta el comedor. Cada objeto le resultaba familiar, pero ajeno. Los platos de cerámica. El mantel con flores bordadas. Recordó cuántas veces se había quejado de la suegra. De sus consejos. De sus silencios. De sus gestos. Ahora era ella la que observaba desde la nada. La que intentaba advertir, ayudar. Pero ya nadie la oía. La mecedora crujió suavemente. Julia se sentó. Los días comenzaban a repetirse. Como un eco sin fin. La nueva nuera dejó caer un vaso.
Se rompió en el suelo. Y mientras se agachaba para recogerlo, alzó la vista. Por un segundo, solo uno. Sus ojos se cruzaron con los de Julia en el reflejo del horno. Frunció el ceño. «Qué raro», murmuró. «Por un momento, pensé que vi a alguien». Julia intentó gritar. Quiso decir su nombre. Pero lo único que salió fue un susurro arrastrado. La mujer se estremeció. Miró a su alrededor. Y dijo, sin saber por qué: «Siento, como si no estuviera sola». La nueva nuera se frotó los brazos. Una corriente fría recorrió la cocina. Las cortinas se movieron sin viento. El niño corrió hacia ella. «Mamá, ¿por qué hace tanto frío?». Ella lo abrazó fuerte. Pero no respondió. Julia, desde la mecedora, observaba. Quería protegerlos. Quería advertirles. Pero el tiempo ya no era suyo. La casa comenzó a cambiar. Pequeños detalles que nadie más notaba. Los relojes se detenían a las 5. Las flores frescas se marchitaban en minutos. Y por las noches, los pasos. Siempre los pasos. Desde el pasillo, Julia recorría la casa en silencio. Una sombra más entre las sombras. Y cada vez que la nuera lloraba, ella estaba ahí. Pero no por compasión, sino porque algo dentro de ella también dolía. Algo que se negaba a desaparecer. Una noche, la nuera se levantó a beber agua. Se detuvo frente al espejo ovalado. Volvió a ver ese rostro. Más claro esta vez. Más real. Las luces parpadearon. El grifo se abrió solo. Y del agua, una voz emergió. «No la ignores. No cometas el mismo error». La mujer dejó caer el vaso. Retrocedió, temblando. Sus ojos fijos en el espejo. Julia dio un paso hacia ella. Una lágrima le cayó del rostro. Aunque ya no tenía cuerpo para llorar. Quiso decir su nombre. Y esta vez, la nuera escuchó. Muy bajo. Muy lejano. «Julia». Los dos se miraron. Una generación frente a la otra. Una culpa frente al espejo. Una advertencia que aún tenía tiempo. La nuera se quedó inmóvil. Su respiración era rápida. Su corazón golpeaba con fuerza. «¿Quién eres?», susurró con voz quebrada. El espejo no respondió. Pero el reflejo sí. Julia levantó lentamente la mano. Sus ojos, ahora llenos de pesar, no mostraban rencor. Solo una súplica silenciosa. La joven mujer dio un paso atrás. Luego otro. Pero no pudo apartar la mirada. Las luces dejaron de parpadear. El silencio volvió. Y en ese instante, Julia habló otra vez. «Escucha, antes de que sea tarde». La voz sonaba dentro de su mente, como un eco que venía desde dentro de la casa. Desde dentro de ella misma. La nuera apretó los puños. Sintió algo cambiar. Un peso invisible sobre sus hombros. El niño apareció en la puerta. «Mamá, ¿con quién hablas?». Ella lo miró. Luego volvió a mirar al espejo. Pero ya no había nadie. Solo su propio reflejo. Con lágrimas corriendo por las mejillas. La mecedora se balanceaba sola en la sala. Un retrato que no había visto antes colgaba de la pared. Una mujer mayor. Cabello recogido. Mirada firme. Abajo, una pequeña placa. Asterisco asterisco Julia Vargas. Siempre presente. Asterisco asterisco. La nuera sintió un escalofrío. Pero también algo más. Una certeza. Una promesa que debía cumplir. Miró a su hijo. Lo abrazó fuerte. Y mientras lo hacía, una brisa suave recorrió la habitación. Como un susurro de agradecimiento. Como una despedida. O tal vez, un nuevo comienzo. La nuera cerró los ojos. Respiró hondo. Por primera vez desde que llegó, la casa se sentía viva. Pero no hostil. El niño apoyó su cabeza en su pecho. «Todo está bien, mamá». Ella acarició su cabello. «Sí, creo que ahora sí». En el pasillo, la sombra de Julia se desvanecía poco a poco. Sus pasos ya no tocaban el suelo. Su rostro se volvía luz. Desde el umbral de la puerta, miró una última vez a su nieto. A la mujer que ahora ocupaba su lugar. Y comprendió. No estaba ahí para vengarse. Ni para asustar.
Estaba atrapada por algo más profundo. Un vínculo. Un ciclo que no se rompía con gritos, sino con comprensión. La casa crujió suavemente, como si exhalara después de años conteniendo el aliento. Las fotografías colgadas dejaron de moverse. Los relojes volvieron a andar. Y el aire, por fin, perdió su hielo. Julia dio un último paso. Sus pies flotaron sobre el umbral de la puerta trasera. Una luz cálida la envolvió, hecha de memorias, de perdón, de todo lo que nunca dijo en vida. Y justo antes de desvanecerse por completo, volteó. En la cocina, la nueva nuera encendía una vela junto al retrato. La colocó con cuidado. Y murmuró: «No te conocí, pero te veo. Gracias por quedarte. Ahora puedes irte». Julia sonrió. Por fin, libre. No de la casa, sino del dolor. Y mientras la luz la absorbía, la voz del niño rompió el silencio. «Mamá, la abuela me dijo que te cuide, que esta casa es nuestra, y que ella nos estará mirando desde un lugar bonito». La nuera lo miró, con los ojos muy abiertos. «¿Qué dijiste, mi amor?». El niño sonrió, con esa sonrisa tranquila, la misma que alguna vez tuvo su abuela, que ya no está triste, solo quería despedirse. Ella se arrodilló, tomándolo del rostro. «No vuelvas a decir eso. ¿Dónde la viste?». El niño miró hacia la mecedora vacía. «Ahí. Estaba sentada. Me dijo que ahora te toca a ti cuidar de todos». La mujer tragó saliva. Sintió una corriente cálida por la espalda. Y una certeza que la estremeció hasta los huesos. No era imaginación. No era un juego. Algo había cambiado. Desde ese día, la casa nunca volvió a ser la misma. Ni ella. La nuera comenzó a hablar con respeto a los espacios. A cuidar los rincones olvidados. A encender velas cada viernes. Aunque nadie le enseñó a hacerlo. El niño, a veces, dejaba dulces junto al retrato. Y decía: «Por si la abuela tiene hambre». Las noches se volvieron más tranquilas. Los sueños más claros. Y aunque la figura de Julia no volvió a aparecer, a veces, cuando el silencio lo llenaba todo, se oía el crujir suave de una mecedora. Y una voz muy, muy baja, casi como el viento: «Gracias». El tiempo pasó. Las estaciones cambiaron. Las flores volvieron a crecer en el jardín que llevaba años seco. La casa ya no susurraba con frío ni tristeza. Ahora respiraba calma, como si cada ladrillo hubiera soltado una pena antigua. La nuera aprendió a escuchar lo que no se decía, a sentir lo invisible, a convivir con lo eterno. El niño creció con historias que otros niños no tenían. Historias de respeto, de vínculos que no mueren. De una abuela que cuidaba sin ser vista. A veces, al caer la tarde, se sentaba en la escalera y hablaba solo. Pero su madre sabía que no estaba solo. Sabía a quién le contaba sus días. Una noche de tormenta. El viento golpeó fuerte. La luz se fue. Y la casa quedó en penumbra. La nuera encendió una vela. Se acercó a la mecedora. Y por primera vez, se sentó en ella. Sintió el crujido bajo su cuerpo, el calor en la madera, y un murmullo suave en su oído. «Lo estás haciendo bien». Cerró los ojos. No necesitaba ver para saber que Julia aún estaba ahí. No como una sombra, no como un fantasma, sino como raíz, como historia viva, como amor que no desaparece, ni siquiera con la muerte. La vela tembló, pero no se apagó. La nuera sintió una paz profunda, como si algo dentro de ella se hubiera completado. Afuera, la tormenta continuaba. Truenos, lluvia, viento. Pero dentro de la casa, todo estaba en calma. El niño dormía tranquilo, abrazando un pequeño cojín bordado, que había pertenecido a su abuela. La mecedora se movía lentamente, no por el viento, sino por un ritmo antiguo, familiar. Y mientras la mujer la dejaba mecerla, cerró los ojos también. En ese instante, sintió una mano sobre su hombro. Ligera, cálida, real. No se asustó. No se movió. Solo sonrió. La casa, vieja y sabia,
Había guardado muchos secretos, muchos silencios, muchos arrepentimientos. Pero ahora, por fin, con esa mecedora en movimiento, con esa madre, con ese hijo, con esa memoria viva, la casa podía descansar. Y Julia, también. La lluvia cesó lentamente. Las gotas en las ventanas dejaron de golpear con fuerza. Solo quedaban los suaves sonidos de la madera respirando. La vela seguía encendida. La mecedora seguía su vaivén constante. Y la mujer, aún con los ojos cerrados, sentía que no estaba sola, pero tampoco estaba asustada. Era como si 1000 voces hubieran callado de pronto, dejando solo una. La voz del amor que perdura. Se levantó con cuidado, colocó la vela junto al retrato, y con un nudo en la garganta, dijo: «Gracias por enseñarme sin palabras. Gracias por quedarte lo necesario. Y por saber cuándo irte». El retrato parecía sonreír ahora, con una luz distinta en los ojos, como si finalmente también él descansara. El niño se removió en su cama. Susurró entre sueños: «Abuela». Y volvió a dormirse con una expresión serena. La nuera miró una última vez hacia el pasillo. No había sombras. No había susurros. Solo una presencia suave, invisible, pero eternamente presente. Y al apagar la vela, la casa no quedó en oscuridad. Quedó llena de memoria, de perdón y de paz. Esa noche fue distinta a todas. No por lo que se vio, sino por lo que se sintió. En cada rincón de la casa, una quietud sagrada lo envolvía todo, como si el tiempo hubiera dejado de correr por unos segundos. La nuera se recostó en su cama, el corazón aún latiendo con una emoción nueva. No era miedo, era algo más profundo, una certeza que solo se siente cuando algo invisible se acomoda. Miró al techo, luego al niño dormido junto a ella, y supo que, desde ahora, no criaría sola. Que había algo más guiando sus pasos. Un legado invisible. Una presencia dulce y firme. Esa noche no hubo sueños agitados. No hubo portazos. No hubo sombras recorriendo pasillos. Solo silencio. Y una brisa apenas perceptible, que entraba por la ventana entreabierta, como una caricia de despedida. En la planta baja, la mecedora permanecía quieta. Pero si alguien la miraba de reojo, juraría haberla visto moverse. Una última vez. Con el amanecer, la luz entró suavemente por las ventanas. Tocó los muebles, las paredes, el retrato de Julia. Una nueva energía llenaba el ambiente. No pesada, no extraña. Simplemente, plena. La nuera despertó con el canto de los pájaros. El niño ya estaba de pie, descalzo, dibujando con crayones en el suelo de la cocina. Ella se acercó, curiosa. «¿Qué dibujas, mi amor?» Él sonrió sin levantar la vista. Un jardín, con flores, y una señora sentada en una silla, mirándonos. Ella tragó saliva. Se agachó a su lado. El dibujo era simple, pero había algo en esa figura, algo en los ojos que el niño había trazado. Con líneas torpes pero certeras. La misma mirada del retrato. Colgó el dibujo junto a la foto. Y en ese momento, una ráfaga cálida atravesó la casa. El mantel de la mesa se levantó levemente. Las flores del jarrón se abrieron por completo. Y la mecedora, solo por un segundo, se inclinó hacia adelante, como si alguien invisible dijera: «Gracias. Ahora sí. Adiós». La nuera sintió un nudo en el pecho, pero no de tristeza. Era gratitud, mezclada con una emoción imposible de nombrar. Se quedó de pie, mirando el dibujo y el retrato, mientras el sol iluminaba a ambos con una luz suave, dorada. El niño tomó su mano. «¿Crees que la volveremos a ver, mamá?» Ella sonrió con ternura, no con los ojos, pero sí con el corazón. El niño asintió. Como si ya lo supiera. Como si hubiera entendido algo que los adultos tardan años en comprender. Esa mañana, la casa olía distinto. A pan recién hecho. A madera vieja y cuidada. A historia. La nuera abrió las ventanas de par en par. Dejó que la brisa entrara sin miedo.
que se llevara lo viejo, que trajera lo nuevo. Y mientras preparaba el desayuno, una sensación tibia le recorrió la espalda. Ya no estaba vigilada. Estaba acompañada. Julia no habitaba más la casa, pero sí habitaba el alma de quienes aprendieron a escucharla. La historia no terminó con un portazo, ni con un grito. Terminó con silencio, con perdón, y con amor que sigue, invisible, pero eterno. Esa tarde, la nuera y su hijo salieron al jardín. El césped estaba más verde. Las flores parecían más vivas. Colocaron una silla bajo el limonero. La misma silla que nadie se atrevía a mover desde que llegó. La misma que había estado junto a la mecedora. El niño puso una flor sobre el asiento. Y con voz clara, dijo: «Para ti, abuela». El viento sopló suave, haciendo danzar los pétalos en el aire. La mujer lo miró con los ojos brillantes. Sintió que algo muy antiguo se cerraba. Una herida. Una deuda del tiempo. Un ciclo. A partir de ese día, cada mañana incluía un saludo al retrato. Cada tarde, una flor en la silla del jardín. Y cada noche, una historia que hablaba de ella. De Julia. De la mujer fuerte. De la presencia que nunca se fue realmente. Porque las casas no solo guardan objetos. Guardan memorias. Voces. Y a veces, cuando se tiene el valor de escuchar, también enseñan a perdonar. Y así, sin más fantasmas, sin más miedo, la vida siguió en aquella casa. Llena de pasado. Sí. Pero también, llena de amor que no muere. Pasaron los años. El niño creció, pero nunca olvidó. La silla bajo el limonero seguía ahí, con una flor nueva cada día. Nadie se atrevía a quitarla. Nadie lo intentó. Era un símbolo, una promesa, un lazo invisible entre generaciones. La nuera, ya con canas en el cabello, seguía contando la historia. A sus nietos. A sus vecinos, a todo el que quisiera escucharla. Y cada vez que la contaba, la casa parecía escuchar también. Las paredes no crujían como antes. Los relojes nunca más se detuvieron. Y la mecedora, aunque inmóvil, conservaba su lugar sagrado. Una noche, mientras la familia cenaba en el jardín, una estrella fugaz cruzó el cielo. El nieto menor señaló hacia arriba. «¿Viste, abuela? La estrella vino a vernos». La mujer miró al cielo con una sonrisa suave. «No fue una estrella, mi amor. Fue una visita». Todos guardaron silencio. Nadie preguntó más. Porque en el fondo, todos sabían. Julia aún estaba ahí. No como un fantasma. No como un recuerdo que duele. Sino como parte del aire. De la tierra. De la historia de esa casa. Que supo transformar el miedo en amor. Esa noche, después de la cena, la familia se quedó sentada bajo el limonero. La brisa era cálida, con el perfume de las flores recién abiertas. La nuera cerró los ojos por un momento. Escuchó las risas de sus nietos, los pasos ligeros corriendo por el pasto, el tintinear de vasos en la mesa. Y en medio de todo, sintió una presencia silenciosa, fuerte, cercana. No era algo que se pudiera ver. Era algo que se sabía. Se reconocía en el alma. Abrió los ojos. Miró la silla vacía. La flor seguía allí, intacta, como si nadie la hubiera tocado. Pero justo al lado, por un instante, le pareció ver una figura, difusa, envuelta en luz. Una mujer de rostro sereno, de manos cruzadas sobre el regazo. Julia. La nuera no dijo nada. Solo la miró. Y asintió. La figura sonrió. Levantó una mano en señal de despedida. Y desapareció con el viento, dejando tras de sí un leve aroma a jazmín y pan recién horneado. La nuera no lloró. No esta vez. Porque entendió, por fin, que algunas despedidas no son finales. Son comienzos más profundos. Y mientras el limonero se mecía suavemente, ella susurró con voz firme y amorosa. «Gracias, Julia. La casa es tuya. Y siempre lo será». Esa madrugada, la luna se alzó redonda y brillante. Sus rayos plateados caían sobre la casa como una bendición antigua.
Los nietos dormían profundamente. El silencio lo envolvía todo. Pero no era vacío. Era pleno. La nuera se levantó en la oscuridad, como guiada por un impulso suave. Cruzó el pasillo sin encender luces. Abrió la puerta del patio. Allí estaba la silla, tranquila bajo el limonero. Y la flor, aún fresca, como si el tiempo no la tocara. Se sentó junto a ella, en el suelo tibio. Miró el cielo. Y por un momento, escuchó claramente una risa. No era del niño. No era de nadie presente. Era aquella risa firme. La de una mujer que alguna vez creyó haber perdido. Y comprendió algo más. Julia no solo se quedó para cuidar. Se quedó para perdonar. Para cerrar lo que una vez dolió. La nuera llevó una mano al pecho. Sentía latir no solo su corazón, sino el de todas las mujeres antes que ella. El de quienes amaron, fallaron, pelearon. Y al final, decidieron soltar. Las hojas del limonero bailaron suavemente, como si alguien invisible pasara entre ellas. Y por primera vez, la mujer se sintió completa, parte de algo más grande, más antiguo, más sagrado. La casa había sanado, y con ella, también lo había hecho el linaje. El amanecer llegó sin apuro, con un cielo pintado de rosa y oro. Los primeros rayos tocaron el limonero, y entre las hojas, una pequeña flor blanca había brotado durante la noche. La nuera la vio desde la ventana de la cocina, y su corazón dio un pequeño salto. No era solo una flor, era un mensaje. Salió descalza, cruzando el pasto húmedo, y se detuvo frente al árbol. La silla seguía ahí, serena. La flor sobre el asiento no se había marchitado. Y ahora, una más crecía viva, en la rama más baja, justo al alcance de una mano. La mujer la tocó con cuidado. Estaba tibia, llena de vida. En ese instante, entendió que el jardín había comenzado a florecer. No por el sol, ni por la lluvia, sino por el perdón. El niño se acercó corriendo, aún con pijama, y la abrazó por la espalda. «Mamá, hoy también le ponemos una flor a la abuela». Ella sonrió, sintiendo como la vida continuaba, pero con una raíz más firme. «Hoy», dijo, «pondrás tú la flor, y le dirás algo bonito, porque aunque no podamos verla, ella sí te escucha». El niño tomó la nueva flor del árbol, la colocó con cuidado sobre la silla, y susurró algo que solo él y el viento entendieron. La nuera lo observó en silencio, sintiendo que aquel instante era sagrado. Y mientras el sol se elevaba, bañando la casa entera de luz, supo que ya no era la misma mujer que, 10 años atrás, había cerrado la puerta con rabia. Ahora, había abierto una ventana, que nunca más volvería a cerrarse. Desde ese día, cada rincón de la casa pareció cobrar un nuevo significado. Los muebles ya no eran solo madera, eran testigos. Los muros, no solo ladrillos, eran memoria. El niño creció entre historias, flores y silencios que hablaban más que las palabras. Aprendió a amar lo invisible, a respetar lo que no se toca, pero se siente. Los visitantes notaban algo diferente en el ambiente. Un calor suave, una paz que se respiraba apenas se cruzaba el umbral. «Tu hogar tiene alma», decían. Y la nuera asentía, con la certeza de quien conoce su origen. Porque entendía ahora que el pasado no se borra, se honra, se transforma y se deja florecer. Las noches ya no traían sombras, solo estrellas, y cuando el viento soplaba fuerte, no asustaba, abrazaba. Con los años, la mujer se volvió abuela también, sentada bajo el limonero, mientras sus nietos jugaban a su alrededor. Ella contaba la historia de una casa, de una silla, de una flor que nunca se marchita, y de una suegra, que después de 10 años, regresó sin ruido, para quedarse en paz.